el encuentro de Jacob con su hermano Esaú, se podría llamar el temor de Jacob, pero también se podría llamar la oración de Jacob. Y esa oración de Jacob usted la encuentra en el versículo 9 en adelante. Fíjese usted, a pesar del temor, a pesar del miedo, algo que resaltar de Jacob es que el miedo no lo enmudeció, no lo paralizó, físicamente quizás, pero él dobló rodillas con rostro en tierra y oró al Señor. Y en el versículo 9 dice, dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac. Recordaba que el Dios a quien él está buscando es el Dios de su casa, de su familia, a quien él conoce y a quien le han servido. Y dice, Jehová que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. ¿Qué está haciendo Jacob? Jacob está usando la palabra, la misma palabra de Dios en su oración y le está diciendo, tú me dijiste, Señor, que vuelva a mi tierra y tú me vas a hacer bien. ¿Se da cuenta? Ahí Jacob nos está enseñando que la oración tiene que ser con la propia palabra de Dios. Él recibió esta palabra y esta misma palabra la usa en su oración y le dice, Señor, tú me dijiste que vuelva y tú me vas a hacer bien, tú me harás bien, dice. Y Señor, ¿sabes? Le dice en el versículo 10, yo soy menor que todas las misericordias. Jacob entendía que no era digno de lo que Dios hacía por él, que él no era digno del cuidado, de la protección y de la bendición de Dios. Era honesto, era sincero. Y yo le pregunto, ¿quién merece la misericordia de Dios, la justicia de Dios? ¿Quién dice yo soy digno de la bendición de Dios? Amados hermanos, Dios nos ama. Y ese amor que nos da es en su misericordia, no por la justicia que nosotros mereceríamos, porque si no estaríamos desaparecidos. Es por la misericordia y la gracia de Dios, solamente por eso, para que nadie se gloríe, dice el Señor. Y luego, después, cuando Él dice, Señor, tú me has enviado y tú me harás bien, y yo no soy digno de ti, el versículo 11 dice, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú. Líbrame de su venganza, líbrame de su ira, líbrame de toda esa ira que tienen contra mí, acumulada durante 20 años. No sé si usted, bueno, imagino todos nos enojamos, discutimos, pero cuando uno se enoja y guarda ese enojo durante mucho, mucho tiempo, se convierte en ira y amargura descontrolada. 20 años guardando Jacob esta ira. Furia era lo que tenía según la lectura de Jacob. Por eso le dice en su oración, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, con nombre completo, nombre preciso, específico. Y reconoce algo diciéndole, porque le temo, porque tengo miedo, tengo miedo. Ahora yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántas veces nosotros en nuestras oraciones le hemos dicho al Señor, Señor, yo tengo miedo? Tengo miedo, Señor, de lo que está pasando. Tengo miedo de la situación que estoy viviendo ahora. Tengo miedo, Señor, porque la enfermedad ha llegado a casa. Tengo miedo, Señor, porque me he quedado sin trabajo. Tengo miedo, Señor, porque he tratado mal a alguien. Tengo miedo porque he pensado mal y he ofendido a alguien. Tengo miedo porque me están acusando, me siento culpable de algo. Acá Jacob nos enseña y nos dice, Señor, yo no soy digno de ti, pero tú me has dado tu palabra. Tú dices que me vas a hacer bien, pero Señor, tengo miedo, tengo miedo. Una oración sincera. Yo imagino cuando él reconocía, tengo miedo, no estaba de pie o no estaba sentado. Su oración de tengo miedo era arrodillado, de cara al piso, diciendo, Señor, temblando. Tengo miedo de lo que me pueda hacer mi hermano. Y le decía, y tengo miedo de lo que él pueda hacer con mis hijos y con las madres de mis hijos. Hay muchos autores que más adelante dicen que cuando él envía sus rebaños para su hermano, que él, si hubiera sido valiente, hubiera ido adelante. Yo creo que hubiera podido ir adelante, al medio o atrás, no cambia la figura, porque si era de matar a todos, los mataban a todos. Pero el miedo que él tenía no era solamente por él, era por los suyos. Y yo le pregunto, el miedo que tenemos, las cosas y las situaciones que pasamos, por las malas decisiones y las cosas no arregladas en nuestra vida, no solo nos afectan a nosotros, ¿sabe?
afectan a los que están alrededor nuestro. Mire, las estadísticas se pueden equivocar, pero muchas veces aciertan. De hogares de padres separados, divorciados, la mayoría de hijos terminan en la misma condición. Cuando encontramos personas divorciadas o en camino al divorcio, lo primero que hago es preguntarle, ¿viene de una familia de papá y mamá juntos? No. La mayoría dice, vengo de un hogar de formación de madre o de abuelos o de hermanos. Esas son las estadísticas. ¿Y sabe por qué le menciono eso? Porque las decisiones que nosotros tomamos afectan a los nuestros. Y las decisiones que Jacob había tomado cuando era soltero, cuando era joven, hoy también podía afectar a su casa y a su familia. ¿Tenía razón de tener miedo? Por supuesto que sí. Le decía, Señor, yo tengo miedo, pero Señor, tú has dicho, fíjese usted el versículo 12 dice, tú has dicho, yo te haré bien. Jacob no oraba con emoción, a pesar de que sus emociones estaban regadas, imagino, en lágrimas. Él oraba con la palabra que había recibido del Señor. ¿Se da cuenta? Porque cuando oramos por emoción, esas oraciones no pasan el techo. Pero cuando oramos con su palabra, porque él dice, Señor, tú me has dicho y yo te haré bien y yo creo que tu palabra se cumple, tú cumples tu palabra. Y luego en su oración trae la promesa que tiene de generación en generación para Abraham y para Isaac y para él. Y dice, y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar por la multitud. Eso es lo que tú has dicho, Señor, para mí y para los míos. ¿Cómo pues se va a cumplir tu palabra si hoy me pasa lo que me está pasando, lo que me puede pasar? Si se puede acabar mi vida y puede ser exterminada mi familia. ¿Cómo se puede cumplir tu palabra? Yo recuerdo en el tiempo del COVID, cuando me contagié, estuve en un hospital para sacarme placas, mi esposa que me cambiaba el polo, me ponía papeles, yo estaba ahí muy afectado, me hacía el valiente ahí parado para que ella no me viera, pero yo me sentía mal anímicamente, me sentía decaído. Y yo le decía, Señor, ¿qué pasará? Todas tus promesas, Señor, todos los planes, los sueños que has puesto, que me has dado, Señor, ¿cómo es posible que esto se acabe de esta manera? Y yo estaba ahí, pero no hablaba, eso venía en mi mente. Y de pronto sale de mi corazón una palabra que dice, no temas porque yo estoy contigo. Josué 1:9. Y cuando me dice eso, yo me senté y solamente tendí a llorar y decirle gracias. Gracias porque yo creo en tus promesas y yo creo en tu palabra. Y a partir de ese momento las cosas cambiaron. Fui mejorando poco a poco, pero mi estado anímico, mi forma de ver las cosas fueron diferentes. Señor, yo sé que tú estás conmigo. Y el Señor nos dice, no temas. ¿Sabe cuántas veces nos dice no temas? Nos dice 365 veces para que nosotros las tengamos presente una vez por día durante todo el año. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fácilmente nos afectamos con el temor. Fácilmente nosotros nos llenamos de miedo. El miedo es contagioso, ¿sabe? Cuando una madre, un padre tiene miedo al perro, a los perros que se le acercan y ladran porque de pequeños habían sido mordidos, cuando son grandes a los hijos los cogen de la mano y temblando se los llevan por un lado. El niño no sabe por qué, pero también asume ese miedo. El miedo es contagioso. El miedo paraliza. El miedo es enemigo de la fe. Ahora, no le hablo del miedo normal, natural, que es una reacción natural. Ese miedo extremo que no nos deja creer. Ese miedo que nos lleva a la incredulidad y nos apaga esa relación que podemos tener con el Señor. Entonces, esa era la oración de Jacob. Y cuando vamos a la parte final, fíjese por favor el versículo 13. Porque estamos viendo por qué Jacob estaba regresando a casa, ¿verdad? Estamos viendo por qué tenía temor. Y también estamos viendo cuál era la oración de Jacob. Jacob estaba perfeccionado, estaba siendo perfeccionado. El Señor dice que perfecciona su obra en nosotros, día tras día, constantemente. Y en Jacob estaba siendo perfeccionado, estaba siendo procesado, estaba siendo tratado. Y yo creo que aquella persona que ya está perfecta ya no está con nosotros. Así que usted y yo estamos acá en las manos del Señor.
Más adelante en el versículo 13 dice, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú. Para cualquiera, dormir en esa situación no le era fácil, ¿verdad? Porque a veces nosotros llegamos cansados de alguna labor, del trabajo, de alguna cosa que hacemos en el día y decimos, quiero descansar y dormimos, y el cuerpo descansa realmente 6, 8 horas y al día siguiente se levanta como nuevo, ¿verdad? Pero cuando tenemos un problema, tenemos una situación difícil que nos quita la paz, por más cansados que estemos, a veces no podemos ni dormir, se nos quita el sueño. Y aquellos que pueden dormir hasta sueñan con el problema. No sé si le ha pasado. Sueñan con el problema y se levantan más cansados de lo que se han acostado. Nosotros nos podemos quedar en el temor de Jacob o nos podemos quedar con la oración de Jacob. Usted puede elegir, usted puede decidir. Y acá están los resultados. Fíjese, el versículo 9 dice, ¿por qué tenía el texto que decir durmió aquella noche? Porque se duerme todas las noches, ¿verdad? Pero el texto precisamente resalta y dice, durmió esa noche, durmió. Yo imagino que alguien salió corriendo, por fin Jacob durmió, después de todo lo que había tenido miedo, oró y ya pudo dormir. Durmió Jacob y tomó todo lo que tenía en su mano para llevárselo de presente a su hermano Esaú. ¿Cuánto es lo que él le iba a entregar a su hermano Esaú? Fíjese la riqueza, 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Imagínese toda esa riqueza que él tenía. Hoy, ¿cuántos serán? 10 casas, 4 edificios, 20 autos, serán, no sé, ¿qué otras cosas más? ¿Cuánta riqueza tenía Jacob? Todo eso se lo estaba enviando a su hermano. Dice, todo lo que tuvo a la mano, imagínense si extendía el brazo. Lo que tenía a la mano se lo estaba dando al hermano. Y el versículo 21, para terminar, dice, pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. En una situación tan difícil, donde peligraba su vida, donde peligraba la vida de su familia, de sus hijos, de sus esposas. Dice que aquella noche en el campamento él durmió. ¿Y sabe por qué? Porque esa oración eficaz del justo nos trae esa paz. Puede tanto que supera cualquier situación que estemos pasando. ¿Por qué? Porque Jacob ya no estaba viendo el peligro hacia afuera. Por supuesto que estaba ahí, tenía que pasarlo, iba a pasarlo, no sabía cómo, pero lo que yo sí creo es que él sabía que no estaba solo. Dios estaba con él. A veces nosotros cuando pasamos problemas no queremos estar solos, ¿verdad? Buscamos a alguien cerca. Yo lo primero que hago, ¿sabe a quién busco? A mi esposa. O buscamos, si somos solteros, un hermano, una hermana, papá, mamá, alguien busca. Pero ¿sabe qué importante es saber? Que sea la situación que sea el problema que sea lo grande de la situación que esté pasando, no vaya solo. Primero, no vaya solo. Y segundo, qué importante es una oración de fe. Una oración de fe con la palabra del Señor. Una oración de fe donde tomamos su palabra y se la presentamos al Señor y le decimos realmente lo que sentimos y lo que estamos pasando. La pregunta para nosotros es, ¿cómo enfrentamos nuestros temores? ¿Tenemos cosas que arreglar en el pasado? ¿Confía usted en Dios? ¿Qué le parece si me acompaña en una oración y le decimos al Señor que hay cosas que arreglar, que hay cosas que nos causan miedo o temor, que necesitamos acercarnos a Él con su propia palabra que nos dice, no temas porque yo estoy contigo, yo te haré bien porque yo te he llamado por tu nombre?